Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Álvarez, en Ingeniería Eléctrica. Les hablaré sobre GRAC-CEF. ¿Qué significa el GRAC-CEF? GRAC-CEF es un acrónimo francés que significa Grey Funcional de Comando de Etapa de Transición, lo que traducido al español significa Diagrama Funcional de Control por Etapas y Transiciones. El GRAC-CEF, en esencia, es una herramienta gráfica utilizada para modelar y representar secuencias de control en sistemas automatizados. ¿Cuál es el origen del GRAC-CEF? El GRAC-CEF surgió en Francia a mediados de los años 70 como resultado de la colaboración entre fabricantes de autómatas como Telemaquinec y Aper y organismos oficiales como ACEF, Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica, y la ADEPA, Agencia Nacional para el Desarrollo y la Producción Automatizada. El objetivo principal era desarrollar una herramienta estándar y universal para describir de forma clara y concisa los procesos secuenciales que se deseaban automatizar, gracias a su estructura lógica y su fácil interpretación. El GRAC-CEF se convirtió rápidamente en una referencia en el campo de la automatización industrial. Algunos elementos utilizados en GRAC-CEF: etapa, transición, acción asociada, condición de transición y flecha de evolución. Les explicaré cada uno de estos términos. Etapa. Representa un estado del sistema. Se dibuja como un rectángulo. Su función indica una condición estable del proceso. En un ejemplo de ella podemos decir que el motor encendido, puerta cerrada. Transición representa la condición que debe cumplirse para pasar de una etapa a otra. Se dibuja como una barra. Su función define el evento que se desencadena un cambio de estado. Y un ejemplo que podemos dar de ella es el sensor presionado y tiempo transcurrido. La acción asociada representa las acciones que se ejecutan cuando el sistema se encuentra en una determinada etapa. Se escribe dentro de la etapa. Su función específica, las salidas o comandos que se activan durante esa etapa. Un ejemplo de ella es activar un motor y abrir una válvula. La condición de transición representa la condición lógica que debe cumplirse para que se active una transición. Se escribe junto a la transición. Su función define la expresión booleana que determina si se produce el cambio de estado. Un ejemplo es el sensor AND, no sensor 2. La flecha de evolución indica la dirección de flujo del proceso, es decir, cómo se pasa de una etapa a otra. Se dibuja como una flecha. Su función muestra la secuencia de etapas. Hablaremos ahora de ¿qué es la receptividad en GRAC-CEF? En un diagrama GRAC-CEF, la receptividad representa la condición lógica que debe cumplirse para que se active una transición y por consiguiente se pase de una etapa a otra. Es como una puerta que se abre solo cuando se cumplen ciertas condiciones específicas. La principal función de la receptividad es controlar el flujo del proceso al definir las condiciones exactas para cada transición. Se garantiza que el sistema avance de manera ordenada y segura. La receptividad se suele representar junto a la transición, expresada como una ecuación booleana. Esta ecuación puede incluir variables de entrada, que son valores provenientes de sensores e interruptores, variables internas, que son estados de otras etapas, valores de contadores y operadores lógicos, AND, OR, NOT, entre otras. Continuamos por acá con... Nombraré 4 secuencias lógicas más comunes utilizadas en GRAC-CEF. Acá, como aparece en pantalla, está secuencia lineal, secuencia en paralelo, secuencia alternativa y secuencia cíclica. La secuencia lineal es una etapa, sigue a otra de forma secuencial. Su ecuación booleana, la receptividad de la transición, simplemente indica que la etapa anterior debe estar activa. Un ejemplo de ella es si tenemos las etapas A y B, la transición de A y B tendría la ecuación A es igual a 1. Secuencia en paralelo.
Varias etapas pueden activarse simultáneamente a partir de una misma etapa. Su ecuación booleana es cada transición que sale de la etapa inicial tiene su propia condición lógica. Un ejemplo de ella es si desde la etapa A se puede activar las etapas B y C, las transiciones tendrían ecuaciones como B igual a 1 para ir a B y C igual a 1 para ir a C. La secuencia alternativa. A partir de una etapa se puede elegir una de varias posibles siguientes, dependiendo de ciertas condiciones. Su ecuación booleana es cada transición tiene su propia condición lógica y solo una puede activarse en cada ciclo. Un ejemplo de ella es si desde la etapa A se puede ir a B o C, las transiciones podrían tener ecuaciones como B es igual a 1, and not C para ir a B y C es igual a 1, and not B para ir a C. Y secuencia cíclica es el proceso donde se repite indefinidamente, volviendo a una etapa inicial una vez que se completa un ciclo. Su ecuación booleana, las ecuaciones dependen de la estructura del ciclo, pero generalmente involucran condiciones de reinicio o finalización. Un ejemplo es un ciclo de encendido y apagado de una luz podría tener una transición de vuelta a la etapa inicial con la condición tiempo transcurrido mayor al tiempo establecido. Las 5 reglas de evolución de Grashev: activación de una etapa, desactivación de una etapa, evolución simultánea, etapa activa única y la etapa inicial. Acá les voy a describir cada una de ellas. Por ejemplo, el Grashev como herramienta de representación gráfica para sistemas secuenciales se rige por un conjunto de reglas que garantiza su coherencia y funcionamiento correcto. Estas reglas, conocidas como reglas de evolución, definen cómo se produce el cambio de estado en el sistema. Las 5 reglas de evolución de Grashev se las voy a explicar una a una como aparece en pantalla. Activación de una etapa. Una etapa se activa cuando todas las transiciones que conducen a ella están validadas y la etapa anterior, si existe, está activa. En otras palabras, para que una etapa se encienda, la condición de todas las flechas que apuntan hacia ella deben cumplirse y la etapa anterior debe estar encendida. La desactivación de una etapa. Una etapa se desactiva cuando alguna de las transiciones que salen de ella se valida. Por ejemplo, cuando se cumple la condición de una flecha que sale de una etapa, esta se apaga y se enciende la siguiente. Como tercer ítem tenemos evolución simultánea, que si varias transiciones están validadas simultáneamente, todas se activan al mismo tiempo. En otras palabras, si varias flechas están activas para activarse, todas las harán en el mismo instante. Y etapa activa única es un momento dado donde solo puede haber una etapa activa en cada rama de un Grashev. No pueden existir 2 etapas encendidas al mismo tiempo en una misma secuencia. Y la etapa inicial, el Grashev siempre comienza con una etapa inicial, la cual se activa al inicio del proceso. En otras palabras, le podría decir que hay una etapa de partida que marca el inicio de la secuencia. Acá tenemos un ejemplo de la representación gráfica de las reglas de Grashev. Acá lo pueden observar. Muchas gracias.